Pastor Urias Mendoza, sea bienvenido, y a toda la gente que nos está escuchando por las redes sociales y también a todos los que están aquí en esta clase por Zoom. Sean bienvenidos a esta clase de Guerra Espiritual, el diario desafío del cristiano. Hoy con nosotros el Pastor Urias Mendoza. Adelante, Pastor. Gracias, amada pastora Irma. Es una bendición estar aquí. Para mí es una gran bendición compartir sobre un tema que está en mi corazón, ¿verdad? Un tema de gran importancia en los tiempos en que vivimos. Y yo le quiero felicitar a la pastora por abrir este espacio y abrir este espacio para tocar este tema, ¿verdad? Lamentablemente es un tema que no se toca mucho. Se toca de una manera frecuente, pero superficial, muy superficial, de tal manera que no se le encuentra el sabor, no se le ve la utilidad que realmente tiene. Y para mí, hermanos, la manera en que yo veo la vida cristiana es justamente una guerra espiritual. Entonces aquí se trata para mí, del meollo, ¿no? De lo que es la vida cristiana. Desde el momento en que nosotros nos entregamos al Señor, nosotros nos convertimos en amigos de Dios, y el enemigo estaba tomando notas de eso para comenzar a hacerle la vida imposible, ¿verdad? A usted. Pero Dios, que es sabio y es nadie más sabio que Él sabía muy bien, lo ha sabido y nos ha dejado toda la información necesaria para que nosotros seamos vencedores, pero más que vencedores, mucho más que vencedores. Hermanos, quiero decirles una cosa: Dios no nos dejó sin armamento, sin el armamento necesario para que pudiéramos enfrentar las batallas que enfrentamos. Las batallas que nosotros tenemos, como dice la Escritura, y ya su pastora se los ha dicho cuántas veces, nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De tal manera que hay garantía, queridos hermanos, que si usted sigue las instrucciones bíblicas sobre la guerra espiritual, usted nunca, jamás perderá una batalla. Todas las guerras que usted enfrente, usted las va a ganar. Las estrategias que encontramos en la palabra de Dios son, bueno, nos aseguran, nos garantizan mucho más que el 100%, un 200%, 300% y mucho más, de que los creyentes podemos ser más, mucho más que vencedores. Así es que a esta guerra no hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque lo más poderoso que tiene el bando contrario es su comandante, que es Satanás. Primero es un padre de mentira, mentiroso. Tal vez una de las cosas que la pastora les ha mencionado es que la guerra es el arte del engaño, ¿verdad? La guerra es el arte del engaño, y así trabaja el enemigo. Nosotros trabajamos con la verdad, ¿verdad? Nosotros trabajamos con la luz. Satanás trabaja en las tinieblas, con la mentira, con el engaño. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de todas las fortalezas que puedan levantarse contra nosotros. Y yo quiero que entonces le demos un aplauso al Señor por esto, porque nosotros podemos, hermanos, gozarnos en que tenemos garantizada la victoria en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Pastora, yo no sé ni por dónde empezar aquí, porque es un tema que va desde Génesis hasta Apocalipsis. La guerra espiritual inclusive es preadámica, ¿verdad? Apenas nos vienen a contar un poco, así bien específico sobre cómo empezó todo aquello en el libro de Isaías y Ezequiel. Pero en realidad esta guerra empezó mucho antes, ¿verdad? Y en el huerto del Edén, pues siguió. Y si vamos a Génesis capítulo 3, ahí vemos claramente el carácter del enemigo. El enemigo nunca se va a presentar como lo pintan en los dibujos y en las películas de Hollywood, ¿verdad? Como un monstruo que tiene cuernos. No, él se presenta muy elegante, se viste como ángel de luz, él se hace parte del grupo, él va a entrar de manera diplomática, así que cuidado, cuidado, porque él no va a venir a sembrarte miedo. Es más, él se presenta como que está a tu lado, como que si fuera un amigo. Por eso es que nosotros necesitamos, hermanos, conocer sobre la guerra espiritual. Cuando hablamos de conocer sobre la guerra espiritual, déjenme darle aunque ustedes han estado estudiando este tema y yo sé que ya han escuchado esto, pero sabe, es que estas cosas hay que repetirlas, ¿verdad? Hasta que se nos queden, hasta que se nos graben, hasta que las internalicemos. Pero cuando hablamos de la guerra espiritual, amados hermanos, no se trata solamente de ti en contra del enemigo. La palabra de Dios en Efesios capítulo 6 nos dice que esta lucha no es contra los seres humanos, no es contra las cosas que Dios hizo, la creación, los animales, los árboles. No. Son fuerzas superiores que se rebelaron contra Dios ya en esa era pre-Adán, ¿verdad? Pero yo quiero que usted quiero decirles algunas cosas sobre la guerra. Este entrenamiento es muy importante, ¿verdad? Y debería de seguir. Yo empecé aquí en la iglesia hace 5 meses ya a hablar de guerra espiritual y sigo. Este domingo que pasó di la lección número 26. No, perdón. La lección número 16 y tengo 10 lecciones más. Bueno, de la primera serie, ¿no? Después tengo otras más de 100 lecciones ya listas. Y no voy a parar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque he visto la diferencia que hace hablar de este tema. Cuando los creyentes saben quiénes son en Cristo Jesús. Cuando los creyentes saben lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Cuando los creyentes saben lo que tienen en Dios, la autoridad, lo que pueden hacer en Cristo Jesús, amados hermanos, se vuelven creyentes invencibles. Y esto es lo que estamos declarando acá para esta congregación. Me uno con la pastora y con el hermano, ¿verdad? Que él es un gran siervo de Dios que hasta tiene una visión enorme sobre esto de apoyar a los pastores, a los creyentes, a los grupos de iglesias para que vayan a orar a su campamento. Y nos unimos en esto. Estamos comprometidos, estamos pero bien firmes, sabemos lo que queremos. Queremos creyentes invencibles. Eso es. ¿Cuántos quieren ser creyentes invencibles? ¿Ah? Bueno, los que se dejan ver, pues sí, veo, están levantando sus manos. Gloria al Señor, que Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Gloria al Señor. Así, usted puede ser una persona
invencible en el Señor. Pues si somos más que vencedores, bueno, esto significa que somos invencibles, porque las armas de nuestra milicia son poderosas. Y hablando de estos preliminares, ¿verdad?, sobre la guerra espiritual, tenemos que recordar que aunque hay fuerzas espirituales del mal, oh hermanos, contamos con una asistencia de fuerzas espirituales del bien. Dediqué, hermana Irma, una sesión aquí en la iglesia un domingo solo para hablar de cómo los ángeles están para ayudarnos. Pero es hermoso, maravilloso, y a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, en uno de los salmos, el Señor dijo: a sus ángeles mandará para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le parece? Es una tremenda promesa. Tú no estás solo. Siempre hay ángeles contigo. Entonces, están los demonios que van a atacarte y gracias a Dios, algo sobre los demonios, que los demonios no son omnipresentes, no están en todas partes, no son omnipotentes, no pueden hacer lo que a ellos les dé la gana hacernos a nosotros. No, ellos pueden atacar, pero no son omnipotentes. Su nivel es limitado, no lo saben todo. Así es que nosotros tenemos todas, absolutamente todas las de ganar en esta guerra. Podemos ser vencedores el día lunes y martes y miércoles, cada semana, cada mes del año. Podemos llegar hasta la venida de Cristo invictos, invencibles, con toda la armadura que tenemos. Hasta nos sobra, hermanos. Realmente, fíjese que me estoy dando cuenta que no necesito ni usar todas, así que se diga todas las armas. Con unas 3, 4 que use bien, estoy blindado. Hermano, con que usted aprenda a manejar la espada del Espíritu y el escudo de la fe, con eso usted tiene. Pero el Señor nos dejó un arsenal de armamento, pero que realmente es mucho más de lo que necesitamos para vencer. Si tuviéramos el tiempo de quedarnos unas 100 horas, algo así, aquí, ¿verdad? No, hombre, pues allí exploraríamos todas estas cosas maravillosas. Pero, amados hermanos y hermanas que están escuchando, gózate en el Señor. No estás solo. Mire cómo el Señor te ha dado victoria. Te ha dado victoria en esta pandemia. Dios te ha sacado adelante. ¿Sabe por qué? Porque nadie toca a un hijo de Dios. Nadie lo puede tocar, a menos que Dios le permita. Es cierto, hay ocasiones que Dios permite, pero Él sabe el tipo de prueba que Él puede permitir en nuestras vidas. Pero ¿sabe para qué lo hace? Para bendecirnos. A veces Él también permite alguna prueba para que nosotros crezcamos en alguna área, porque nos quiere promover. ¿Ve? Porque esta es una escuela, queridos hermanos. En esta escuela hay kindergarten, en esta escuela hay primaria, en esta escuela hay secundaria, en esta escuela hay BA, hay una licenciatura, aquí hay maestrías, doctorados y postdoctorados. Yo estoy empezando a leer un libro que bueno, yo creo que ya ese está en un postdoctorado. Una cosa increíble. Y la compartiremos en algún momento, porque ya siento que aquí hay una unidad con los siervos de Dios, mercado, preciosa, muy linda, una visión de Dios en nuestras vidas. Y esto para mí es el comienzo de una relación preciosa con sus pastores hermanos. Que están bien enfocados. Dios los ha guiado muy bien. Esa es una iglesia donde vale la pena estar, perseverar, apoyar, ofrendar, hermanos, orar por sus pastores, someterse a esos pastores. ¿Por qué? Porque ustedes están en buen lugar. Solo personas serias hablan de estos temas.
Y fíjese que entonces ustedes ya han aprendido mucho y eso es lo lindo, ¿verdad? Que no estoy aquí yo en cero tratando de explicar como que si estuvieran en cero ustedes. Ustedes ya han venido aprendiendo. La sierva de Dios está bien orientada, bien guiada, bien informada, tiene los mejores libros de los mejores escritores para ayudarles a ustedes. Y en todo eso, por ejemplo, la autora de uno de los libros que la pastora me estaba compartiendo, ella ha estudiado muy bien las estrategias de lo que es la guerra, las guerras físicas, las guerras entre las naciones, ¿verdad? Todo lo que se usa, fíjese que hay hasta espías, hasta existen espías en las guerras y algunos de esos son los mejores pagados en las guerras que hay. Los gobiernos tratan de comprar personas internas de la otra nación o del otro ejército para adquirir información. El diablo trata de hacer eso y infiltrarse en nuestras filas de nuestro ejército. Pero ¿sabe qué, hermanos? No contaban, como dice personaje mexicano, ¿verdad? Con la astucia. No, no es astucia, es discernimiento. Mire, el Señor nos ha dado un discernimiento para detectar lo que son los espíritus inmundos y actitudes no correctas de personas que se quieren infiltrar. Todo esto se aprende en la guerra espiritual. Hay estrategias del enemigo, pero ¿sabe? Hay un super plan de Dios para cada una de las batallas que nosotros enfrentamos. Hay guerras defensivas, hay guerras ofensivas, tanta cosa. Hay una batalla que ustedes todos estamos todo el tiempo enfrentando, la batalla en la mente. En la mente. También inclusive en la lengua, con la lengua. Y déjeme decirle algo más algo que estaba pensando yo en este día y déjeme ver, pastora, ¿puedo compartir el screen para mostrar algunos versículos, verdad? Permítame que lo voy a poner para hacerlo, ¿ok? Por lo menos algunos versículos. O me los dice y yo los voy compartiendo también. O bueno, no, lo voy a poner como un administrador para que usted lo pueda hacer, pastor. Muy bien. Muy bien. Si usted... Ya está listo, ya puede compartir. Muy bien. Bueno, pastora, voy a probar a ver si me trabaja, ¿ok? Ok, está bien. Voy a probar. A ver, entonces sería aquí. ¿Dónde está mi Biblia aquí? Ok, acá está. Muy bien. ¿Cuántos pueden ver allí en mi pantalla? Todos lo ven. El versículo que puse, ¿lo pueden ver? Perfectamente. Magnífico. Ahí estamos en 2 de Samuel 23:35. Y me gustó esta meditación que tuve hoy sobre la guerra espiritual, porque dice así, 2 Samuel 22:35, también se encuentra en el Salmo 144:1. Leemos la palabra, amén. Dice, el que adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para que se doble el arco de bronce. En Salmos, se lo voy a poner, el Salmo 144. A ver, ojalá que sí. ¿Sí se ve? Muy bien. Dice aquí, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos
para la batalla. Mire qué hermoso. Y mis dedos para la guerra. Amados hermanos, estamos viviendo en esos tiempos de guerra intensa en el mundo espiritual. Y esta serie que ustedes están recibiendo con sus pastores, hermanos, es lo mejor que ustedes pueden recibir. Porque siendo que estamos en tiempos de guerra, entonces, usted sabe, se vive diferente la vida cuando estamos en tiempos de paz, cuando estamos en tiempos de guerra. Es muy diferente. Es decir, tenemos que vivir en un estado de alerta. Por ejemplo, yo cuando voy a Israel siempre voy a Masada o algunos lugares turísticos allí, históricos, y con frecuencia encuentro a los jóvenes de high school. No sé cuántos han estado allá y han visto a los soldados, a los muchachos. Andan armados, andan armados. ¿Por qué? Porque es un estado de guerra. Así es la vida espiritual, es un estado de guerra donde tenemos que andar armados todo el tiempo. Esos muchachos andan listos todo el tiempo. Ellos saben qué es lo que tienen que hacer en caso de un ataque. Hermanos, imagínense un creyente que no sabe lo que tiene que hacer. Mire, déjeme decirle algo sobre esta serie que empecé. Como en el mes de mayo, junio. Pastor, discúlpeme, ¿Sí? ¿pudiera quitar lo que está compartiendo para que en la grabación que vamos a poner en el YouTube pueda salir su rostro? No sale el mío, hermano. Sí, pero muy pequeño. Ahí ya está. Ya Okay. estamos de regreso. Perdón, pastor. Sí, puedo dejarlo nada más temporalmente y luego quitarlos. Yo estaba recibiendo llamadas de muchos creyentes por allá por el mes de mayo, de junio, muchas llamadas. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. ¿Qué pasó? Esto y esto está pasando en el trabajo. Y una de las cosas que miraba era debilidad, hermanos. Debilidad en los creyentes. Una pesadez espiritual. O sea, creyentes que conocen bien la palabra, pero que por lo recio que se tornó la guerra espiritual en sus vidas, ya no daban más. Estaban como caminando, cansados, muy débiles. Yo comencé a preocuparme, hermanos. Y estaba orando por un hermano, y estaba orando por otro, y luego, y no me daba abasto. No solo me llama gente de la iglesia, sino que tengo mucha gente que me llama. Y orando por gente, orando por enfermos, orando por gente, por la economía, por problemas de familia. Y creyentes que conocen bien al Señor. Entonces me puse a orar. Y hermanos, rápidamente el Señor me habló. Me hizo ver, me dio una visión espiritual de la condición de todas estas personas. Y es que el Señor me dijo, hijo, están desarmados. Están desarmados. Y otros están armados, pero no saben usar las armas. Otros aprendieron a usarlas en algún tiempo, pero después, por alguna situación, tiraron las armas y las armas están ahí tiradas, oxidadas. Y me di cuenta de lo grave que era la situación. Y el Espíritu Santo me habló rápidamente, hijo, quiero que empieces una serie que le enseñes a la gente a usar las armas que yo les he dado. Ay, hermano, fue una bendición. Yo sentí que vino del cielo aquello. Y agarré mi Biblia, comencé a tomar notas, comencé a buscar recursos. Encontré muchos recursos, hermanos, pero que como que nadie les hace caso, ¿verdad? Como que están allí nada más. Y comencé a compartir con pastores y otros pastores también están enseñando ahora muchas de las lecciones. Y comencé a ver un cambio en los creyentes. Desde la primera semana,
Ya cuando íbamos como a 4 semanas, se notaba el cambio. 2 meses, 3 meses, la gente, hermano, comenzó a tomar una autoridad en Dios, una autoridad en la palabra, una autoridad en la oración, y es totalmente diferente ahora. Porque qué bonito es saber defenderse, saber qué hacer, saber lo que uno tiene, saber la autoridad que Dios nos ha dado, amados hermanos. Usted y yo la tenemos, gloria al Señor. Dios nos ha armado, amados hermanos, de manera poderosa, de manera, pero efectiva, gloria al Señor. Cuando tú comienzas a conocer, por ejemplo, quién es el comandante en jefe que nosotros tenemos, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Yo le doy gloria a Dios porque ahora veo yo rostros firmes en los creyentes. Rostros firmes. Ya nadie me está llamando para orar de esa manera como me estaban llamando. Ahora todos están orando con una autoridad, pero impresionante. No, que Dios guarde que se acerque un demonio por allí. No. Estos hermanos lo echan fuera inmediatamente, con un poder, con una autoridad. Porque una de las armas que nosotros tenemos a veces no se toman en cuenta. Usted sabe, a veces decimos la espada del espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, pero el nombre de Jesús es un arma poderosa contra el enemigo. Por ejemplo, cosas como la autoridad que Él nos ha dado para atar y desatar. Nosotros podemos atar al diablo en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y despojarlo y echarlo fuera. Cuando la gente se acerca a Dios, hermanos, cuando nos acercamos a Dios, podemos resistir al diablo y Él va a huir. Despavorido va a huir de los creyentes que saben qué hacer con su armadura. A veces el enemigo va a trabajar en la mente. Este es todo un tema, hermanos, lo que es la batalla de la mente. El enemigo a veces quiere sembrar semillas destructoras. Son como granadas o como bombas de tiempo. Imagínate tu mente como que si tiene un muro, y el diablo quiere penetrar los muros y como no puede, entonces lo que usa los dardos de fuego. Los dardos de fuego son pensamientos, son ideas que el enemigo pone a veces en nuestra vida. Pueden ser ideas de inferioridad, pueden ser pensamientos de temor, pueden ser pensamientos carnales, y él los tira desde afuera, ¿verdad? Miren acá estoy como que el enemigo está tirando algo de afuera y quiere, ¿verdad? Asaltar los muros de mis pensamientos para que caiga ya dentro del territorio de mi mente y desde ahí instalarse el enemigo con ideas opresoras, con ideas mentirosas, amados hermanos. Y entonces, como los dardos son de fuego, entonces la idea es incendiar nuestra mente con pensamientos negativos, con pensamientos destructores. Hay mucha gente que ha caído en la trampa hasta del suicidio por esas ideas que se han instalado, personas que han perdido la esperanza en Dios, hermanos. Pero cuando uno sabe luchar, entonces, ¿qué va a hacer? Filipenses capítulo 4, el versículo 6, por nada, absolutamente estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará, porque aquí la figura de la paz de Dios es que es como un soldado que está guardando. No es guardar en los sentidos más pasivos. No, aquí es que la paz de Dios como un soldado
guardando las puertas y los muros de tu mente, entonces dice que guardará tu corazón, es decir, va a guardar tu espíritu, va a guardar tus emociones y tu voluntad, va a guardar tus sentimientos y tus pensamientos los guarda en Cristo Jesús. La paz de Dios es un guardián poderoso, pero funciona cuando, como dice Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y cuál es ese pensamiento? Ese pensamiento aquí, acá. Por eso, lo más importante para un creyente, para estar protegido, es leer la palabra disciplinadamente, todos los días. Eso es como comer diario, ¿verdad? La palabra de Dios, es efectiva, hermano. Mire, la palabra de Dios aquí en el libro no sirve para nada. O sea, tengo el libro ahí y lo tengo guardado o ahí encima del escritorio o de una mesa. Inclusive la puedes tener debajo de la almohada, pero si no la lees, no sirve para nada. Este es el vivir, el andar diario del creyente. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí está, hermano, la victoria para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Yo no sé, yo me estoy gozando aquí, hermanos. Yo quisiera decir más, pero no puedo. Tengo que ir con calma, ¿verdad? Pero aquí está tu victoria. Aquí está tu victoria. Mire, usted ve Salmo capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita, ¿cuánto tiempo? A ver, díganmelo ustedes, porque hasta me sirve para saber si me están escuchando. A ver, en su ley medita. En él medita de día y de noche. Ahí está. Ese es el vivir diario del creyente. Pero para poder meditar en esta palabra yo tengo que leerla, ¿verdad? Pero no solamente leerla, como en alguna ocasión en mi juventud, pues tenía una guía de lectura y nomás quería salir del paso, ¿no? Ya leí el capítulo que me tocaba. Pero además de leer, hay que estudiar. ¿Ve? A ver, vamos a ver cuántas cosas podemos hacer. Primero, diga conmigo, leer. A ver, leer. Eso si alguien tiene un libro de notas ahí, tiene que escribirlo. Porque para que la palabra funcione, usted tiene que primero leer. Segundo, tiene que estudiar. El estudiar es para entender, ¿ok? Entonces, leer para entender, pero para entender hay que estudiarla. O sea, el estudio no es así nomás porque el pastor dijo, bueno, tienen que leer. No, es leer para entender. Entonces, usted la estudia, ¿verdad? La estudia. Pero luego usted la memoriza. Memoriza. Hermanos, este es otro nivel de estudio de la palabra. De cada capítulo que usted va leyendo a diario, tiene que usted subrayar aquel versículo que salta en esa lectura, y ese versículo, por lo general le llamamos esa palabra rema, ¿verdad? Algo que saltó del Espíritu Santo, la hizo resaltar para mi vida, y esa palabra responde a situaciones específicas para mi vida el día de hoy. Así es que, ¿cuántas cosas llevamos? Llevamos leer, llevamos estudiar, llevamos memorizar y luego necesitamos meditar, ¿sí? Usted no puede ser de éxito si no llega a la meditación. Pero usted no puede meditar
Usted no puede meditar si no lee primero y estudia y memoriza, porque usted no puede andar con la Biblia, ¿verdad? Cuando va manejando usted, por ejemplo, usted no puede ir leyendo la Biblia. Usted va manejando, tiene que tener cuidado de no chocar a nadie, de no meterse en un problema, un accidente. Entonces pero usted puede ir pensando, usted puede ir meditando porque ya la leyó, la estudió, la memorizó y ahora la medita. ¿Ok? Ahora, una cosa poderosa que quiero invitarlo a usted a añadir es que la tiene que hablar, tiene que hablarla. La palabra de Dios se convierte en arma poderosa contra el enemigo cuando la hablamos. ¿Ve? Ahí es donde se convierte en arma poderosa. Y por supuesto que el último punto es implementarla, o sea, practicarla. Muy bien, ¿podemos repetir eso? Hermanos, el arma más poderosa que Dios le ha dado contra el enemigo está aquí. Es poderosísima, pero hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla, y entonces cuando ya la memoriza, usted ya puede meditar. Usted sabe David, por ejemplo, David, si es que David escribió el Salmo capítulo 1, ¿cómo es que el varón de Dios que tiene éxito, él está hablando del varón de éxito, de la mujer de éxito en el Salmo 1? Dice que, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Ahora, en los tiempos de David eran unos rollos inmensos. David no podía andar cargando ese rollo. Por eso él dice en el Salmo 19, en mi corazón he guardado tus dichos. Y cuando esté en el corazón y en los pensamientos, eso me ayuda a vencer cada día. Me libra del pecado. Puedo vencer la tentación. Puedo responder al enemigo. Fíjense bien que Jesús fue más que vencedor en la tentación. Satanás lo tentó 3 veces. 3 veces. Y Jesús no creo que tenía una copia de la Biblia, pero la tenía en la mente y en el corazón. Y cuando vino el enemigo a tentarlo, hermanos, él no se puso a conversar con él, él no se puso, no, él lo que sacó inmediatamente la espada. La espada. Usted siempre tiene que andar con espada lista. Y desenvainada, lista. ¿Y cómo se hace eso? Es que, hermano, apenas viene cualquier pensamiento que no está alineado con el corazón de Dios, usted suelta una palabra justamente que el Señor inspiró en la Escritura. Esa palabra se inspiró para que ya en su corazón pudiera ser hablada. Y de la abundancia del corazón usted pueda hablar esa palabra de vida. Jesús nos muestra la efectividad de las Escrituras cuando Él la usa en esta ocasión en que Él fue tentado. Satanás viene, usted sabe que el diablo también conoce la Biblia. Sí, él la conoce muy bien. Y hasta le dijo, porque escrito está. ¿Ves? Escrito está, a sus ángeles mandará. Él la conocía. Pero Jesús ya sabía eso, que el enemigo conoce la Escritura, porque el enemigo lo que va a hacer es tomar cualquier cosa de la Biblia para camuflar la mentira que él quiere, la mentira destructora que él quiere traer a tu vida. Así es que en boca del diablo no se puede creer absolutamente nada.
Y para saber si es el enemigo, por eso tenemos ese discernimiento. Cuando es de Dios, hermano, usted siente paz, total tranquilidad. Cuando algo viene de Dios es puro, ¿ve? Es puro, no hay... cuando es de Dios, usted siente seguridad. Porque Dios no es Dios de confusión, sino que es un Dios de paz, un Dios de pureza. Y entonces, hermano, una vez que nosotros tenemos esta palabra en la mente y el corazón, entonces nosotros podemos hacer lo que Pablo recomienda, que dice, todo lo puro, todo lo justo, si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en eso piensen, en las cosas amables, en las cosas verdaderas y justas. Y ahí está la clave. Porque muchas veces, hermano, la batalla comienza en la mente. En la mente comienza la batalla. Ahí es donde Satanás va a tratar de atacarte. Ahora, ¿cómo Satanás hace eso? Bueno, él entra por nuestra carne. ¿Qué significa eso? Entra por los ojos, entra por los oídos, entra por... bueno, los ojos y los oídos y el tacto son tres de los sentidos que más se utilizan. Está también el olfato. Algún olor también puede a veces recordar cosas y ser usado por el enemigo. El paladar también, aquellos que han gustado del vino y han tenido problemas de adicción. Pero, amados hermanos, mire, a través de los ojos, a través de nuestros oídos, el diablo, ¿verdad? Esto representa la carne y la carne es uno de los campos de batalla. Hay dos campos de batalla. Uno es el mundo. El mundo. Él es el príncipe de este siglo. Y entonces, el Dios de este siglo en minúscula, por supuesto, ese poder le ha sido dado de manera temporal para que el hombre pueda tomar su propia decisión. Dios nos ha dado libre albedrío para que decidamos a quién obedecer. Entonces, Dios le ha dado poder temporal al enemigo, ¿verdad? Y el enemigo es el príncipe de este mundo. Así es que Satanás usa el mundo y usa la carne. En el mundo, él establece esas cosas que nos llaman la atención a los seres humanos, ¿verdad? Las riquezas, la fama y otras cosas, los placeres. Pero ese mundo no tiene ningún efecto hasta que entra por las ventanas de la carne, y la carne no es necesariamente el cuerpo, ¿verdad? Aunque entra por ahí. ¿Y qué es lo que intenta el enemigo? Es afectar el alma. El alma. ¿Qué significa el alma? Afectar los pensamientos, afectar las emociones, afectar tu voluntad para que tomes una decisión. Él, al tentarte, lo que quiere es que tú caigas en pecado para matar tu espíritu. Y cuando mata el espíritu, hermano, solo trae tristeza, solo trae pesar, y puede también traer otras cosas como ansiedad, ¿ve? Puede traer depresión. Y hay gente pues que se entrega a los vicios, toma otras decisiones totalmente equivocadas, de destrucción, de autodestrucción, y el diablo entonces ha logrado su objetivo. Pero si nosotros le contestamos con la palabra, escrito está, Satanás. ¿Ve? Cuando usted se siente enfermo, hay gente, hermano, yo le digo aquí a los hermanos, y mire, por favor, pongan atención a esto. Yo le digo a los hermanos, no se me asuste, ¿no? Porque aquí ya están acostumbrados a oírme, pero le digo, no sea profeta del diablo. Satanás quisiera usar tu boca, tu lengua y tus labios para que tú hables palabras negativas, palabras pesimistas, palabras aún en contra tuya. A veces usted siente un pequeño malestar yo recuerdo a mi madre, que era una linda mujer, pero bueno, en esa parte tuve que superar porque
Si uno, cualquier cosita que uno ya se sintiera un poco, ay, hijo, ya te vas a enfermar, ya vas a caer. Y a veces nosotros atraemos con nuestras palabras la enfermedad. Traemos la miseria. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice que hablemos de otra manera, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y como hijos de Dios, y que hemos venido a Él, ahora Él es nuestro Padre, nosotros tenemos que aprender a hablar como papá, como nuestro Padre. Hablar las palabras de Dios, las promesas de Dios, promesas de sanidad, promesas de provisión, porque hermano, a Dios le encanta escuchar su palabra en nuestra boca. A Él le agrada eso. Mire, tal vez aquí la mayoría han leído la historia en Números, capítulo, 12, sí, 12, los espías. 10 de ellos, eran 12, eran príncipes, eran líderes, pero 10 de ellos hablaron palabras negativas. Oh, no, ahí habían gigantes, los muros eran muy altos, nosotros parecíamos langostas. Fíjese, profetizando en su contra. El enemigo estaba feliz, porque esas no eran palabras de Dios, eran palabras del diablo en ellos, para desanimar al resto. Y ese liderazgo fue muy negativo, nocivo para Israel, porque solo 10 personas afectaron hicieron que todo un pueblo de millones de personas no entraran a la tierra prometida. Es muy peligroso. Las cosas que hablamos no solo nos afectan a nosotros, afectan a nuestros hijos, afectan nuestra familia, afectan a los compañeros de trabajo, pueden afectar a los hermanos de la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios, y cuando la hablamos se vuelve poderosa en nuestra boca y Dios la respalda, queridos hermanos, porque Dios tiene un compromiso. No, el compromiso de Dios no es respaldar tu palabra, pero respaldar su palabra, la que Él ha hablado. Y Él dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Por eso cuando oramos, oremos la Biblia, oremos los versículos, oremos las promesas. Cuando leamos, cuando oremos, hermanos, cuando hablemos, hablemos como Dios quiere que hablemos. Hablemos provisión, hablemos protección, hablemos abundancia. Y esto no es teología de prosperidad, porque la teoría de prosperidad lo que tiene es que hacen de lo que es la prosperidad económica un fin. Nosotros no creemos eso. El fin nuestro es agradar a Dios, es servir al Señor, es vencer hasta el fin, ¿verdad? Ser fieles a Él, y el resto son los beneficios, son las bendiciones que Él nos ha dado. Déjeme contarle una historia, porque la pastora supo y yo creo que esto es importante cumplirlo, ¿verdad? Mire, hermanos, hoy más que nunca, como les dije, estamos en tiempos de guerra intensa. Pues claro, estamos en los últimos tiempos. Segunda de Timoteo 3:1 dice que estamos viviendo en tiempos peligrosos, peligrosos. Jesús habló de estos tiempos, que se levantaría nación contra nación. Él dice, Mateo 24:9, os entregarán a tribulación. En el versículo 12 dice, el amor de muchos se enfriará. En el 24:5 dice, y a muchos engañarán. El versículo 24 de Mateo 24 dice, si fuere posible, van a engañar aún a los escogidos. Bueno, amados hermanos, el enemigo se ha lanzado contra la iglesia. ¿Sabe por qué? Dice Apocalipsis 12:2, dice, Satanás se ha lanzado con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y Satanás está atacando a la iglesia, está atacando a los pastores, está atacando a los líderes y a todos los creyentes. Bueno, fue en el año 2000,
2015, un miércoles, empezó el servicio. Luego yo pasé a predicar y vi que entró una mujer muy alta, y se distinguía porque era muy alta ella. Se sentó más o menos al centro de donde están las sillas de nuestro santuario. Y amados hermanos, prediqué, terminé de predicar, y después del servicio esta mujer vino conmigo, hermanos, y quería hablar conmigo y me dijo, pastor, necesito hablar con usted. ¿O sí? Le digo. Sí, me dice, ¿podemos hablar en privado? Por favor, un lugar privado. Y yo le contesté, disculpe, no hablo con mujeres en lugar privado si no hay nadie conmigo. Y esa es una póliza que he tenido durante todo mi ministerio. Y entonces parece que no le gustó eso, pero yo le dije, si gusta hablar aquí mientras los hermanos están acá y se despiden, puedo hablar con usted aquí en el salón, el lugar de los servicios, ¿no? Cultos. Así que nos sentamos y inmediatamente comenzó a hablar. Vengo para traigo 3 mensajes para usted. Lo primero, me dice, es que una persona que usted ama mucho va a morir. Segundo, me dice, segundo es que usted se va a ir de esta iglesia. Y tercero, esta iglesia se va a cerrar. Y claro, ¿verdad? Nadie está esperando un mensaje como ese. Yo he tenido, pues, enfrentamientos con el enemigo, pero de otro tipo, ¿no? Es decir, con demonios, pero en este caso era una dama. Y no me dejó pensar mucho. Ella quería que yo le respondiera rápido. Me dice, ¿y qué piensa? Y entonces le dije, bueno, mire, en primer lugar, pues tengo mucha gente que quiero, y quiero decirle que pues todos nos vamos a morir. Tengo parientes que ya son de edad también, y bueno, si el Señor quiere, pues cuando Él quiera los va a llevar. Todos son creyentes. Y del otro me dice de que usted se va a ir de aquí. Bueno, les digo, he sido pastor de varias iglesias, esta es la 7ª, y me he ido cuando el Señor me ha movido, me ha indicado que es tiempo me ha llevado a otro lugar. Así es que de aquí puede llevarme también, así que yo no veo ningún problema. Se quedó así, callada, y me dice, pero esta iglesia se va a cerrar más. Bueno, le digo, no se va a cerrar. No, eso no va a pasar. ¿Y por qué? Ya con actitud, ¿verdad? Le digo, bueno, es que una iglesia que ora no se cierra. Y aquí habemos gente de oración. Y hermanos, ahí fue cuando me di cuenta de dónde venía todo, porque la actitud, ella comenzó a incomodarse. Y me dice, así con un gesto, ¿verdad? Y gestos en el rostro. Dice, yo conozco iglesias que oran y se han cerrado. He conocido iglesias que oran y se han cerrado. Es más, me dice, he visitado 9 iglesias, y las 9 se han cerrado. Y esta es la 10ª. Ahí yo me di cuenta, hermano, que no era un mensajero de Dios, sino que era el enemigo. Y en efecto, hermanos, mire, empezamos a tener unas tremendas luchas. El área donde yo vivo, donde está la iglesia,
alrededor. Es una zona muy conocida por mucha brujería. Y el enemigo está interesado, hermano, en que las iglesias se cierren. ¿Ve? Porque las iglesias son aquello que todavía detiene al maligno para que se manifieste el anticristo, ¿verdad? La iglesia es esto que está presente aquí, que lo detiene. Mientras la iglesia esté activa, mientras la iglesia sea una iglesia que busque el rostro del Señor, para él es una molestia. ¿Por qué? Porque los creyentes tienen autoridad para echar a sus demonios fuera, para echar a sus legiones fuera. Hermano, mire, comencé a tener luchas con mi salud, comencé a tener luchas, y usted sabe que cuando estas cosas pasan, cuando uno es atacado por el enemigo, y el enemigo está afectando la salud, está afectando la economía, tiene que acordarse de algo, que el enemigo no puede hacer nada a menos que Dios se lo permita. Y hermanos, a pesar de todos esos ataques tremendos, ataques de todo tipo, en todos los órganos de mi cuerpo he sido atacado por poderes sobrenaturales contrarios. He ido al hospital para hacerme chequeos unas cuantas veces. Hermano, no es nada físico. Todos son ataques espirituales. El enemigo puede hacerte sentir dolores, puede hacerte sentir, hermano, toda clase de síntomas en tu estómago, en tu respiración, en tu cerebro. Amados hermanos, pero cuando uno está, quiero decirle que cuando uno está en la presencia del Señor, nadie te puede vencer. Si Dios lo ha permitido, como el caso de Job, pero Dios sabe en quién permite, pero es Satanás, hermanos, que su carácter es acusador. Y él está siempre delante de la presencia del Señor, acusándolo a usted, acusándome a mí, acusando a los pastores, ese dedo acusador, esa boca mentirosa, acusadora. Es el diablo, queridos hermanos. Él es acusador desde el principio. Pero quiero decirle que a pesar de que nos ha atacado en la economía, en la construcción de nuestro templo, en la salud, hermano, hemos entendido y hemos visto cómo Dios se ha glorificado y en vez de debilitarnos se ha fortalecido. Gloria al Señor. Pasaron 5 años antes que muriera un pariente que pues era un pastor precioso que enfermó. Pero no, ella me hablaba de algo, ella quería asustarme, ella quería meterme miedo, porque, hermano, una de las cosas que Satanás trata de hacer es meterte miedo. Miedo es una de sus armas más poderosas y ha logrado infundir miedo y paralizar a muchos creyentes, hacerlos dudar de su fe, de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos estar contrarrestando esas fuerzas del enemigo. Y quiero decirle una cosa, siempre que usted está caminando en los caminos del Señor y viene un ataque y siente miedo, quiero decirle una cosa, que ese miedo no viene del cielo, no viene del trono de Dios, no viene de la mano de Jehová, viene del enemigo y de sus demonios, y es en ese momento en que usted tiene que estar listo para confesar la palabra, aquella que dice, mire que te mando, que te fuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque el Señor Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Usted tiene que no solo recordar esa palabra, pero decirla, hermano, confesarla. Si usted no la confiesa, no funciona. No solo es meditarla, es hablarla. Jesús no se quedó meditando cuando Satanás lo tentó, sino que habló la palabra.
dijo la palabra, soltó la palabra, profetizó la palabra. Amén. Y una de las cosas, hermano, yo quiero que usted ponga atención a esto, porque hay lo que se llama el espíritu de estupor. Un espíritu de estupor es ese espíritu cuando usted está como asustado. Bueno, voy a ponerles un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha tenido uno de esos sueños que un sueño feo, inclusive puede ser el enemigo que viene y lo ataca y usted se queda como que no puede hablar? ¿Cuántos han tenido esos sueños? ¿Ah? ¿Verdad? Usted quiere hablar, usted quiere reprender, pero no puede. Eso se llama espíritu de estupor. ¿Sabe por qué? Porque usted está en el sueño, aunque esté en el sueño, está asustado. Usted está asustado. Del susto es que no puede hablar. Pero el Satanás se presenta de esa manera repentina. ¿Para qué? Para crear en usted espíritu de estupor, y el espíritu de estupor tiene que ver ese efecto que tiene el temor que está sintiendo en su boca para que se mantenga cerrada. El enemigo procurará por todos los medios que tú no hables la palabra. Y esto, pastora, ¿no es cierto que lo hemos visto cuando tenemos retiros espirituales y ministramos a la gente y queremos que los hermanos pronuncien la palabra, que abran la boca, que confiesen una promesa? Y hay hermanos que por nada del mundo les sacamos una palabra. Ese es el mismo espíritu de estupor. El diablo te ha cerrado la boca para que tú no puedas hablar. Pero verdad que en esos sueños que hemos tenido, que representan esta realidad espiritual, de alguna manera hemos logrado, mire hermano, a veces de manera débil, logramos decir en el nombre de Jesús, aunque sea débilmente, pero aunque sea débilmente, cuando te sale el nombre de Jesús, el diablo tiene que huir. Porque el nombre de Jesús es un arma poderosa contra las huestes de maldad, contra el mismo demonio, contra el mismo Satanás, querido hermano. Si la pudiéramos decir con más autoridad, amén. Entonces, entre más autoridad tengas, hermanos, cuanto más la palabra salga de manera fluida y con autoridad de tu boca, tú podrás poner al enemigo en su lugar y fuera con ese espíritu de estupor, fuera con ese espíritu, con esa mano satánica que él pone en la boca de muchos para que no abran la palabra. Tu éxito está en confesar la palabra, en pronunciar la palabra, en confesar esa promesa, en echar fuera, en usar el nombre de Jesús, en resistir al diablo para que huya. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Dios, hermanos. Esto es maravilloso, es maravilloso. Gloria al Señor. Aleluya. Amados hermanos, hemos sido, hemos andado, el Señor nos ha llevado por muchas áreas de la guerra espiritual, enfrentando demonios, legiones, tantas cosas. Hemos visto hasta brujos convertidos en nuestro ministerio. Bueno, cuánta cosa ha pasado. Pero, hermanos, no hay oposición que nosotros no podamos vencer. Mire, bueno, yo no sé, ya he avanzado el tiempo y ya terminó el tiempo, ¿verdad? Ya terminó el tiempo. Pero, amados hermanos, mire, si pudiéramos hacer un resumen para dar algún tiempo de preguntas, hermana Irma, ¿verdad? Tal vez alguna pregunta que tenga alguien y luego oramos. Pero mire, si usted puede leer la palabra todos los días, espero que lo estén haciendo ya, ¿ve? Pero que vayamos y demos un pasito más. Ok, miren, esto es lo que le propongo y lo digo por si acaso hay alguno que no lo ha hecho todavía.
Un nuevo nivel de estudiar la Biblia es estudiarla con un cuaderno y un lápiz. ¿Cuántos la estudian de esa manera? Usted está leyendo la Biblia, pero tiene también un cuaderno y tiene un lapicero, ¿verdad? Ese es un nuevo nivel. Ok, una cosa es leerla, otra cosa es estudiarla. Pero para estudiar es con papel y lápiz. Y tiene que ser un cuaderno, hermano, dedicado a eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer con el cuaderno? Lo mínimo que usted puede hacer con el cuaderno son dos cosas. Una es que tiene que escribir ese versículo o esa línea o esa palabra que el Señor usó para bendecirlo en esa lectura. Es una palabra que salta del texto y como que se me pega en el pecho, en el corazón, ¿verdad? O en la mente. Y lo segundo es que tiene que escribir las preguntas, algo que usted no entiende. ¿Para qué? Para irle a preguntar a la hermana Irma, para que le, que le ayude a entender esa parte que no entendió. Porque usted tiene que ir entendiendo lo que lee. Y cuando no entiende algo, tiene que preguntar. Hermano, si usted no hace eso, usted no va a crecer igual. Porque se quedan lagunas, se quedan cositas ahí que, bueno, ¿qué significa eso? Pero nunca preguntó. Y si alguno quiere leerla en este nivel de manera más completa, le voy a recomendar, escuche bien, que siempre que aparezca un nombre raro, un lugar, por ejemplo, usted está leyendo Mateo y ahí dice Belén, y ahí dice Jerusalén, y ahí se encuentra usted con Capernaum. Hermanos, un nuevo nivel de lectura es chequear el mapa, que muchas Biblias lo tienen, esos mapas, y si ya usted no usa la Biblia de papel, entonces usted en el mismo celular va y busca en Google y busca el mapa y busca ese nombre que aparezca. ¿Para qué? Para que su mente ya comience a ubicar las cosas y que esos nombres no sean como cosas que lo confunden a usted, ¿verdad? Para algunos lo mismo les da Jerusalén que Babilonia, que Egipto y que Grecia. En los viajes de Pablo, cuando usted lee Hechos, el primer viaje de Pablo. Entonces, tiene que chequear para entender. Y si alguna cosa no entiende, alguna palabra, tiene que buscar a alguien que le explique. Y para eso están los pastores, para ayudarle. Y usted está subiendo su nivel de lectura de la Biblia. Entonces, leyendo con un libro que podemos llamarle su libro diario o un libro devocional, con papel y lápiz, escribiendo en su palabra rema. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra rema es algo que el Espíritu Santo le está dando para que usted lo use como arma, ya sea ofensiva o defensiva, cuando venga la prueba, venga la lucha, venga el ataque. Yo no conozco, quiero decirles una cosa, yo he estudiado bastante la Biblia, no me lo están preguntando, pero he estudiado la Biblia muchos años y a niveles muy profundos. Todavía no llego al fondo, pero quiero decirle que si usted me pregunta, ¿y cómo se siente? Me siento como un estudiante recién empezando, hermanos, porque la profundidad de la palabra es tan inmensa, tan hermosa, tan rica. Es preciosa la palabra. Siempre hay cosas nuevas que uno ve y uno es como es una frescura del alma, te fortalece de una manera, hermano, te cambia el día. Cuando tú escribes esa palabra rema, hermano, lo único que tienes que hacer cuando venga la prueba es ir a leer las cositas que Dios te ha hablado, preciosas, hermosas, maravillosas, promesas de Dios, revelaciones de Dios, palabras remas de Dios, que Dios ya te estaba preparando para cuando venga
el día de la prueba. No es que dice que el Señor no permite ninguna prueba que no podamos nosotros enfrentar, porque Él ya nos ha dado junto con la prueba la salida. Él ya nos ha dado las palabras que necesitamos, pero necesitamos ser un poco disciplinados. Imagínense que ninguno de los escritores de la Biblia hubieran escrito nada. Tenemos Biblia por gente disciplinada, hermanos. Hay que disciplinarse. Hello, come on. Hello. Somebody there? Anybody listening? ¿Ah? Hermana Irma, le voy a preguntar Amén. Amén, si estamos escuchando, pastor. Le voy a hacer la pregunta. Los hermanos están escribiendo, están estudiando la Biblia como, mira, ahí están los cuadernos. Sí estamos estudiando y escribiendo, pastor. Qué lindo. Muy buenas notas. Gracias. Gracias. Usted tiene buenos estudiantes y buenos discípulos. Amén, gloria al Señor. Ve, entonces, hermano, Biblia y oración. Biblia y oración. A veces uno puede entusiasmarse con la lectura de la Biblia y no orar. Hermano, todas las veces que usted lea la Biblia, tiene que orar esa palabra rema. Amén. Porque es lo que Dios le dio en su espíritu para orar. Cuando usted ora la palabra rema, basado en la palabra rema, usted va a orar con entusiasmo porque fue algo vivo que Dios le dio. Fue como una vitamina que Dios le dio. Fue como una sopita de pollo, queridos hermanos, con vegetales y bien sabrosa para fortalecer tu vida espiritual. Gloria al Señor. Pastora Irma, ¿cómo vamos? Vamos bien, pastor. Pienso que ya es un buen tiempo para entrar a preguntas. Amén. ¿Qué le parece? Sí, por favor. Tenemos ya una por aquí, pero antes de leer esa, a mí me gustaría hacerle, creo que son un par de preguntas respecto a su experiencia, porque algunas personas piensan que nosotros los pastores pues no nos vienen los ataques del diablo o que los podemos superar en el mismo instante. Por eso mi pregunta es, cuando vino este ataque con este mensajero del diablo directo para destruir no solamente su vida, sino también la congregación, ¿cuánto tiempo le tomó decir prueba superada? ¿Cuánto tiempo fue el proceso? Porque usted habló de que le vinieron varias situaciones como su salud afectada al punto de ir al hospital, estar en la emergencia, que le digan no tienes nada, todo ese proceso aparte de otras cosas económicas que afectaron la iglesia, etcétera, y su familia. ¿Cuánto tiempo duró este ataque y cómo fue que salió triunfante? Bueno, gracias por esta pregunta muy buena. Está preguntando en cuanto al tiempo, ¿no? Pero déjeme decirle algo, hermanos. Ustedes han oído de la prueba que pasó Job, ¿verdad? Quiero decirle que mi prueba no ha sido como la de Job. La prueba de Job fue mucho más grande. Fíjese, perdió hijos, perdió todo lo que tenía, perdió totalmente la salud. La salud la perdió de manera total. Gracias a Dios, yo no soy Job, Dios sabe lo que permite. Pero una de las cosas que puedo decirle es que yo soy más fuerte que antes. Ahora, Dios permite estas cosas y quiero decirle esto al grupo porque a veces cuando un líder o un pastor se ve en situaciones así, el diablo puede trabajar en la mente de los miembros para que piensen, el diablo le puede meter estas ideas, que el pastor anda en pecado, que Dios lo está castigando, y esa es una
Eso va a suceder con la gente carnal. ¿Ve? El que está orando, el que está buscando a Dios, más bien intercede, ¿no? Va a apoyar. Pero el diablo puede meterse y es muy común, ¿verdad? Que se piense que, usted sabe, los amigos de Job, es lo que pensaron, es igual, que el problema era Job, ¿verdad? Y entonces, hermanos, saben que el enemigo se va a ensañar y va a destruir. Ha destruido muchas congregaciones que han caído en esa trampa, porque cuando un siervo de Dios está pasando pruebas, está pasando luchas, lo que más necesita es oración, necesita apoyo de los hermanos, necesita que algunos hermanos decidan ponerse a ayunar, a orar, a guerrear con él y no a prestarse a ser boca del diablo, profetas del diablo para hablar cosas que no convienen. Cosas, ¿por qué? Porque es justamente lo que el diablo estaría intentando, es destruir la iglesia, destruir, sembrar dudas. Pero gracias a Dios aquí tuve un grupo que se unió conmigo. Bueno, ya estábamos unidos, ¿verdad? En oración. Cuando esto pasó, hermano, nosotros teníamos tiempo de oración. Aquí se abría la iglesia a las 5 de la mañana. Entonces, los hermanos entendieron y se unieron. Ahora, la prueba, hermana, duró más o menos un año. Esa prueba en particular. Un año completo de guerra contra el pastor. El pastor, la salud del pastor. Claro, fue conmigo que se enfrentó esta persona. Y más o menos un año, que fue cuando ya yo fui a dar mi testimonio, cuando ya había vencido y muchas victorias tuvimos, ¿verdad? Yo me mejoré de mi salud y bueno, yo sentí una tremenda, que habíamos tenido la victoria de ese gran ataque. Sin embargo, quiero decirle que el enemigo no es que el enemigo te ataca y lo vences y ya. No, el enemigo va a seguir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un dicho en mi país, en Nicaragua, que se dice está enchilado. Es decir, como no pudo, está queriendo regresar y ha regresado y ha atacado, pero cada vez lo hemos vencido en el nombre del Señor. ¿Eh? Porque, hermano, tú no te vas a ir de esta vida cuando el diablo lo quiera. No, jamás. Tu vida no está en sus manos. Tu vida está en las manos de Dios. Si somos inmortales hasta que hayamos cumplido todo aquello para lo cual Dios nos ha preparado. Dice el Señor, la palabra, que Él nos preparó para buenas obras. Amén. A fin de que anduviésemos en ellas. Que cumpliéramos sus mandatos, la comisión, el hacer el trabajo del ministerio, perfeccionar a los santos. Así es que, sí, un año, hermana, estuvimos luchando en esa guerra en particular después de ese ataque, pero han venido otros después y seguirán, ¿verdad? El enemigo, después de hacerlo con Job, lo hizo con Pedro. Jesús se lo informó, le dice, mira, el diablo te ha pedido para zarandear. Pero quiero decirles que nosotros tenemos un abogado. Y Jesús le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, ¿verdad? Y después de esto, seas vuelto a tus hermanos. Es cierto que Pedro negó a Jesús, pero hermanos, mire, el Espíritu Santo estaba obrando ahí porque en algún momento lloró amargamente, ¿verdad? Lo que había hecho, y el Señor lo restauró. Bendito Él es por su gran misericordia. Mis respuestas son un poco largas. Amén, amén. Gracias, pastor. Sí, respondió la pregunta. Hay una pregunta aquí desde El Salvador. El hermano Byron hace una pregunta. Si un cristiano puede ser poseído por el mal,
Me gustaría que el hermano Byron nos pudiera ser más específico para él qué significa el mal o a qué mal se refiere, ¿no? Para poder responderle correctamente, que no, si está el hermano Byron y quiere abrir su micrófono. Sí. Hermano Byron, ¿dónde está? A ver, no sé si es él o es su esposa la que está en la línea. Lo vamos a esperar a que abra su micrófono. Amén. ¿Me escuchan? Sí, aquí está, hermano Byron. ¿Me escuchan, sí? Sí, ya lo escuchamos mejor. Adelante, hermano Byron. Es que casi no puedo hablar porque estoy un poco mal de la garganta, pastora, pero me refería que si un cristiano puede ser poseído, así como dijo el pastor, que había llegado la muchacha. Entonces, me imagino que la muchacha iba poseída por un espíritu inmundo. Entonces, yo la pregunta que le tengo es que si un cristiano puede ser poseído por un demonio, o puede ser así, puede ser utilizado así para hacer un mal, así como Bueno, esa mire, muchacha llegó a la iglesia a hablar con el pastor. sí, una mujer, sí, llegó era una mujer ya mayor, pero amado hermano, mire, el creyente que se mantiene firme en la palabra, en la fe, puede ser atacado. Puede el enemigo tratar de hacerle daño, atormentarlo, pero el creyente va a tener victoria. No puede poseerlo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. Así es que cualquier ataque no va a ser posesión, es nada más ataque del maligno. Es como Job fue atacado, pero Job no llegó a ser propiedad. No, porque cuando eres poseído es que el enemigo te tiene. Cuando eres poseído no puedes hacer lo que tú quieras, solamente el que te posee, porque eso especifica la palabra poseído, que ya no puedes tú hacer lo que tú quieres, sino que te tiene controlado, te tiene poseído, significa te tiene bajo su control, bajo sus garras. Y eso no sucede con creyentes que se mantienen fieles, mantienen su salvación, mantienen su fidelidad, mantienen su confianza en el Señor. Ahora, en las iglesias hay personas que pueden llegar a estar poseídos, pero una cosa es ser un asistente a la iglesia, que, bueno, asiste a la iglesia, pero no está viviendo en la palabra, no está viviendo en el Espíritu, no está honrando al Señor, no está viviendo una vida agradable. Dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, sí, hemos visto mucha gente asistentes a las iglesias que pueden caer en una situación de posesión, pero eso no significa que son, o sea, el término netamente cristiano debería darse para personas que son seguidores de Cristo, que son discípulos de Cristo, que tienen un compromiso con Cristo y que Cristo entonces tiene un compromiso con ellos, porque Dios honra a los que le honran. No sé si eso contesta. Sí, pastor. Yo me refería en mi pregunta, porque en un pasaje de la Biblia, antes de la crucifixión de Cristo, Pedro como que se interpone a que Jesús fuera crucificado. Entonces ahí Jesús le dice, apártate de mí, Satanás.
Ajá, A ok. eso me ponía yo a pensar, va, que si podía ser poseído un cristiano, porque Pedro fue un fiel seguidor de Cristo hasta ese momento. Sí, sí. Ahora, Ajá. ese es un versículo muy, muy importante que entendamos que aunque yo no le llamo a eso posesión, pero sí influencia, influencia. Y a veces nosotros somos influenciados a través del enemigo para que digamos algo. Todos hemos caído en algún momento en esa trampa y tenemos que reconocerlo y arrepentirnos, ¿no? A veces chismeamos y eso no es del Espíritu Santo. Eso fue el enemigo que nos incitó a decir cosas contra el hermano y es Satanás. Ahora, si un hermano nos reprende y nos dice, apártate de mí, Satanás, no nos va a gustar, nos ponemos enojados, pero realmente tú no estás hablando porque el Espíritu Santo, no estás en una unción hablando palabra de Dios, ni tampoco tuya, porque tú normalmente no eres así, pero se te metió una idea de un hermano y abriste la boca y ahí es Satanás obrando. Esta idea que tú digas con tu boca puede estar queriendo provocar una acción en otra persona y es una acción que nació en el corazón de Satanás, ¿verdad? Como en el caso de Jesús, le está diciendo que no, que cómo se le va a ocurrir sufrir en manos de los que lo van, él está diciendo que lo van a entregar, ¿verdad? En manos de las autoridades. Y no, Señor, ¿cómo vas a creer que se va a suceder eso? No permitas. Y igualmente, él actuó en la carne por influencia del enemigo cuando sacó la espada y le cortó la oreja a aquel joven. Entonces, pero no es que estaba poseído, ¿verdad? Pero sí puede ser influenciado. Cuidado de que el diablo nos use, que terminemos siendo servidores y boca del diablo, hermano. Diciendo cosas que no edifican, que no convienen, que más bien destruyen. Amén, amén. Creo que sí fue la respuesta que el hermano Byron esperaba. Hay otra pregunta acá. No sé si es pregunta o está afirmando la hermana Lupita, si nos puede aclarar si es una afirmación o es una pregunta. No, no es pregunta. No es pregunta. Entonces es una afirmación que usted hace. Nos puede usar en la adulación. Muy bien. Gracias, hermana Lupita. ¿Hay alguna otra pregunta? Si usted desea, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente sin tenerla que escribir. ¿Hay alguien más? Yo Rápidamente que se soy nos la va. hermana Lupita. Hermana Lupita. Menciono el que podemos ser usados por Satanás cuando adulamos a alguien, cuando le decimos, no, tú estás haciéndolo muy bien, y la persona cae en la adulación, cae en el creérselo, ¿no? Y no humillarse. El Satanás nos puede usar de esa forma, pero no es que estamos poseídos por Satanás, sino que nos usó en adular a alguien para que esa persona se creyera superior o creyera o se la creyera y sintiera, oh, sí, estoy muy bien, como, como influirle en su ego. Ajá. Eso es lo que quería explicar. Podemos ser usados también, como dijo el pastor, en hacer chisme, en hablar de mal de alguien, pero no es posesión. Sí, es que lo que pasa es que, hermano, nosotros no somos perfectos todavía y todavía tenemos muchas cosas que Dios está moldeando, ¿verdad? Amén. Entonces el enemigo sí siempre anda tratando de poner, de que nosotros no triunfemos sobre esas cosas y esas cosas que están pendientes todavía en nuestra vida, como algo de orgullo, algo gracias a Dios que Él es tan misericordioso, paciente con nosotros
y nos va tratando, pero son cosas que nosotros no terminamos de entregarle al Señor, ¿verdad? Y nuestro crecimiento, me encanta Efesios capítulo 4, versículo, a ver, 12, 13, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que lleguemos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, no hemos llegado todavía se nos cruzan malos pensamientos. Y hay que aprender a manejar los pensamientos. En esto de la guerra espiritual enseñamos mucho sobre esto de la mente, ¿verdad? La batalla de la mente. Y una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es poder activar en nosotros la mente de Cristo, ¿verdad? Hay muchos consejos que podríamos dar sobre eso, pero claro, es muy extenso el tema, ¿no? Pero todos estamos en proceso, ¿que no? Y vamos entregándole al Señor esas áreas de nuestra vida que todavía no han sido perfeccionadas. En la medida que le entregamos al Señor, Él puede hacernos más como Cristo. Pero todos estamos en ese proceso, ¿verdad? Pero si usted tiene un compromiso con Jesús, usted se alimenta, usted toma, como dice, cuidar de su salvación, ¿verdad? Con temor y temblor. Si usted tiene ese compromiso con Dios, usted lo muestra, hermano. Usted lo muestra, usted es fiel a la iglesia cuando tiene compromiso. Usted llega puntual, hasta ahí se nota, ¿verdad? Hay personas, no, que yo puedo asistir a la iglesia y solamente por Zoom y por WhatsApp, digo, por Facebook. Eso lo estamos haciendo como una medida que es conveniente para ciertos días, pero hay otros días que nosotros tenemos que estar en la iglesia y tenemos que tener nuestro compromiso. Hay que ofrendar, hermanos, hay que ser fieles, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, una persona que tiene ese compromiso, aunque toma tiempo su perfeccionamiento, aún así, pero Dios ahí va limando. Ya no chismea tanto, porque cuando hace un chisme, el Espíritu Santo le recuerda. El Espíritu Santo trata con él y le hace sentir, uno siente como que falló a Dios, ¿verdad? Y le redarguye la conciencia. Y entonces la siguiente ya lo piensa y dice, no, yo voy a honrar a Dios, no voy a hablar mal de mi hermano. Y así otras cosas. Para otros es avaricia, para otros es otros problemas de la carne. Y por misericordia estamos todos en el cuerpo de Cristo, porque Él ya no nos ve por nuestras obras de justicia, sino por la justicia de Cristo. Pero tenemos fallas, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir creciendo conforme a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y ninguno de nosotros la ha hecho todavía. Estamos en discipulado, tienen sus pastores, sus pastor para que les discipulen, que les ayuden. Y hay que sujetarse, hermanos, también eso. La sujeción es parte de ese compromiso con Dios, ¿verdad? Y la persona que se sujeta ya ha superado muchas cosas de la carne, porque la insujeción y la rebeldía, ustedes saben dónde nació eso. Así es que todos a trabajar unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, y es ahí donde yo le llamo al Salmo 133 el Pentecostés de los Salmos, porque es lo mismo. Mire, cuán delicioso es, los hermanos, habitar juntos y en armonía. Y cuando están así, dice, es como el buen óleo. Ese es el Pentecostés. Es el Espíritu Santo que desciende cuando los hermanos están en un mismo sentir buscando la presencia del Señor. Aleluya. Wow, qué hermoso. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien más que desea hacer una pregunta? Aprovechando que tenemos aquí al pastor. Bueno, parece que... Oh, ok.
Hermana Griselda dice, la hermana Griselda dice, yo vengo de una familia que fue satánica y sé que tengo mucha lucha. Okay. ¿Tiene alguna pregunta, hermana Griselda? ¿Deseara escribirla, hablarla? Pienso que mientras que ella decide si la va a escribir o va a hablar algo más acerca de esto, a mí no termina de impactarme, ¿no? Aunque ya está en la presencia del Señor, nuestra amada hermana, ¿cómo se llama? La que cantaba, hermana Saavedra, que apenas hace como un año que pasó a la presencia del Señor. Hermana Esther, ¿no? Esther, sí, Esther. Correcto, nuestra amada hermana Esther que pasó a la presencia del Señor hace como un año por causa del COVID, pero no termina de impresionarme cuando ella testificaba y predicaba, hablaba de esas luchas porque ella salió del satanismo, ¿no? Entonces pienso que hermana Griselda necesita nuestra ayuda, nuestro apoyo, nuestra guianza, mucho discipulado en esta área de lo que es la guerra espiritual, la liberación. Pero una cosa que yo antes de pasársela al pastor Urias, yo le quiero decir, hermana Griselda, la santidad. Usted necesita estar vestida todos los días de santidad, de constante arrepentimiento al Señor, cerrando puertas todos los días, identificando el pecado y poniéndole nombre, confesándolo, rechazando las ofertas del enemigo y renunciando al pecado y constantemente, eso la mantendrá limpia en santidad. Eso es una de sus grandes defensas. Pero la voy a dejar con el pastor Urias. Ella dice, ¿cómo puedo identificar los ataques? Sí, bueno, uno puede decir muchas cosas de esto también, pero muy buena pregunta y buena y importante expresar, creo, hermana, que usted expresara esto, porque Dios quiere ayudarle, Dios le ama. Y quiero decirle que usted es una hija del Señor. Si usted ha creído en Jesús como su Salvador, su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero aunque algunos no están de acuerdo con esto, pero yo sí veo que hay líneas a veces generacionales donde el enemigo ha tratado de como estereotipar o de marcar la vida de familias enteras y sus generaciones. Pero también en mi experiencia pastoral he visto los grandes milagros, cómo los creyentes, hermanos, pueden cortar definitivamente esos cordones de maldición generacional. Y ese asunto de, como decía la hermana, que todos estamos en un proceso, usted también está en proceso, hermana. A ver, la hermana Griselda, ¿sí? Como yo estoy en un proceso, cada quien tiene sus asuntos que Dios está procesando y usted tiene los suyos, pero usted va a ser más que vencedora porque está en el proceso de discipulado. Y en estas ministraciones, la pastora y otros hermanos le van a ayudar. Dios siempre va a poder poner personas para ayudarle, hermana. Recuerdo un joven que se convirtió al Señor y tengo varios casos de personas relacionadas con el satanismo que hemos ministrado. Recuerdo este inclusive era un sacerdote satánico. Ya tenía un grado, creo que el grado 33 en el masonismo y llegó a la iglesia. Oramos por él quería ser libre. Y bueno, salieron legiones de él. Se fue, regresó
a los días que quería oración otra vez. Y bueno, Dios fue limpiando su vida. Una tercera vez llegó y ya no sabíamos cómo orar. Y mientras estaba él hincado en el piso y tenía una camisa así de cuello alto, ¿no? Como cuello tortuga, creo que le llaman. El Señor me mostró que este hombre tenía una cadena de oro dentro de la camisa y que ahí estaba la clave. Yo no sabía de qué se trataba, pero entonces el Espíritu Santo me guió a preguntarle. Le digo, el Espíritu Santo, le dije, me muestra que tú tienes una cadena puesta y que esa cadena tiene que ver con que tú no seas totalmente liberado. Y él contestó, sí, dice, sí, es que no he querido tirarla porque es de mucho valor. Y esta cadena de oro me ha acompañado en todas las ceremonias satánicas que yo hice en el pasado. Entonces el Espíritu Santo me guió a decirle que si él quería ser libre, tenía que deshacerse, que yo no se lo podía imponer, que era una cosa muy valiosa, pero pero si él quería ser libre, tenía que tirarla a la basura. Y él dijo, sí, yo quiero ser libre. Hermano, mire, una gran cadenota de oro. Y le digo, bueno, entonces me autorizas que yo la vaya a tirar. Y hermanos, la envolvimos en un papel periódico, así bien feo, le pusimos un tape y la fuimos a tirar a un basurero. Después que la fui a tirar, seguimos la administración. Hermanos, fue libre de manera inmediata. Este nada más es un caso de cosas que a veces sostenemos de cosas que amamos, cosas que queremos. Nos ha pasado en varias ocasiones, objetos que las personas tienen. En cierta ocasión estaba en Arizona, pasó lo mismo, llegó una mujer pidiendo oración. Fuimos a la casa, yo estaba predicando en una campaña, fuimos después del culto, y hermanos, el Señor me mostró que allí habían habido sacrificios a Satanás en el fireplace, ¿verdad? De esa casa. Y habían ahí instrumentos. Esta señora estaba rentando esa casa. Y esos instrumentos fueron dejados de los dueños o de las personas que rentaron antes. Y tenían unos cuadros. Es todo cosa de discernimiento, andar en el espíritu. Y el Señor te va a mostrar. Hermano, arrancamos esos cuadros. Le dije, mire, usted no tiene que hacerlo si no quiere, pero yo nomás le digo que usted tiene que sacar esto si quiere ser libre. No, ¿cómo no? Claro que sí, quiero ser libre. Hermano, sacamos unos cuadros, pues parecían costosos, ¿no? Pero allí ella estaba llena de temor, llena de miedo, porque se le aparecían, eran como unos fantasmas que se aparecían en esa casa. Apenas los sacamos, los fuimos a tirar a la basura, igual más o menos envueltos en unas bolsas de basura. Cuadros lindos, parecían lindos, pero el Señor nos indicó que habían cosas ahí, ¿no? Eran cosas de idolatría. Y hermanos, aquella familia fue libre después que se deshizo de esos cuadros. Wow, gloria a Dios. Hay tantas cosas que podemos contarles, hermanos. Gloria a Dios. Pero creo que ya es tiempo de que oremos, ¿verdad? Sí, solamente para reforzar eso, pastor, que usted estaba hablando, hay un hombre que el Señor usó grandemente. No sé en qué tanto tiempo, ¿no? Pero creo que entre los años 60 y 70 fue el boom más grande, pueda ser, de este gran hombre de Dios, Derek Prince. Tal vez a usted le suene el nombre, Sí. Derek Prince. Derek, sí. Él testifica en uno de sus libros cómo a él le habían dejado de herencia unos dragones imperiales chinos. Su abuelo le dejó unos dragones imperiales, y para él ya era un predicador, él era grande ya, usado por el Señor, pero
una vez orando, el Espíritu Santo le hizo ver que esos cuadros, porque eran preciosos y muy apreciados por él, porque su abuelo se los había dejado de herencia. No estoy segura, era el abuelo o el papá, pero alguien así. Y el Espíritu Santo le dijo que tenía que deshacerse de ellos. La miseria había entrado a su casa. Estaban batallando muchísimo por dinero. Y él aprendió a través de los años a que si había algo que valía la pena hacer era obedecer al Espíritu Santo de Dios. Entonces, él lo obedeció pese a que esos dragones imperiales chinos eran de sumo valor sentimental para él. Dice que los sacó de su casa en el nombre del Señor, los destruyó. Inmediatamente la siguiente semana, su situación financiera estaba solucionada. De una manera impresionante empezaron a subir todas sus entradas económicas. Él vivía de predicar la palabra, él solo a eso se dedicaba, así es de que el Señor le prosperó muchísimo. Entonces, hay ocasiones en que nosotros vamos a necesitar sacar algo, a veces algo que traes adentro del corazón o algo que está en tu casa. Sí, y es bíblico, hermana Irma. Fíjense que Jacob, cuando regresó, se vino de casa de Labán. La gente que salió de allá de casa de Labán traían dioses, traían ídolos. Correcto. Y por eso, fíjese, eso terminó en una violación de la hija de Jacob, que se llamaba Dina, en Siquem. Allí fue una desgracia, allí los hijos mataron gente, fue una cosa terrible, porque Jacob, entre los que venían con él, traían esos dioses. Sí. Y Jacob también estaba siendo desobediente porque él había prometido que si Dios lo prosperaba, él iba a regresar y iba a dar el diezmo. Él tenía que subir hasta Betel, pero no quería dar el diezmo que había prometido. Y fue hasta que salió de Siquem y dijo, y llega a Betel y le dice, me entregan todos esos dioses, los vamos a enterrar. ¿Ya? Y ahí dio sus diezmos. Era rico Jacob. Y hermano, mire, el no dar diezmo era la maldición de Jacob, porque él prometió que si Dios lo bendecía, él iba a ser fiel. Y todos los diezmos, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Si usted lee bien la historia, está bien clarito. Sí. Entonces, hay cosas en nuestra vida que son ídolos que tenemos que quebrar, tenemos que quemar, tenemos que sacar, tenemos que entregar, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y no va a compartir también su espíritu, ¿verdad? Con la habitación del enemigo. Entonces, pero sí podemos entregar todo eso y podemos vencer. Sí, gracias, pastor. Una última y después de esto vamos a orar y el pastor Urias va a estar orando por nosotros y despedirnos también. Antes de contestar y de leer esta pregunta que nos hace la hermana Eslin Calderón, solo quiero decirles que en mi familia, por parte de mi papá, hay una maldición de pobreza y miseria. Mis ojos han visto la miseria y la pobreza por parte de mi papá. Por parte de mi mamá, mucha riqueza, pero muchos pleitos entre familia, muchos rencores, pleitos, mucha codicia por tanto dinero que ellos tenían, mucha abundancia. Entonces tenía yo los dos lados y yo vi, hoy que soy una mujer de 50 años, puedo voltear atrás y claramente puedo ver las etapas como esas dos maldiciones sí estaban dentro de mi linaje, ¿no? Y haciendo estragos en mi vida. ¿Cómo se rompió esa maldición de miseria, de pobreza y de abundancia con maldición? Abundancia con maldición, llena de pleitos, de contiendas, de todo eso. ¿Cómo
¿Cómo se rompió eso en mi vida? Pues prácticamente puedo decirle que hasta sin darme cuenta sucedió. Mi simple obediencia, sencilla, simple, natural, biológica, dicen algunos, ¿no? Una obediencia como de niño al entregar cada área de mi corazón, especialmente en mi generosidad con Dios, acabó completamente con la pobreza, la miseria, eso de vivir al día, eso de que no te alcanza, eso de que nunca tienes. Eso se acabó en mi vida. Y por el otro lado, esa abundancia con tanto problema también terminó. Hoy puedo decirle que la obediencia como un niño al entregar al Señor lo que al Señor le corresponde, ha roto la maldición de miseria y pobreza en mi vida. La hermana Slin dice, yo tengo una familia muy grande por parte de mamá. Me di cuenta de varios casos de gente que han cometido homicidios. Los papás de unos primos están en la cárcel por la misma situación. ¿Cómo se puede cerrar esa situación en mi familia? ¿Qué nos recomienda hacer para que esas puertas sean cerradas? Sí, bueno, hermanos, uno no puede hacer nada con lo que pasó ayer, pero sí puede hacer algo por el hoy y por el mañana. No puedes ya hacer algo por alguien que, ¿verdad?, se prestó a esos juegos. El enemigo atacó a la familia, a nuestros antepasados por ese lado. Pero tú puedes pararlo ahora. La palabra de Dios nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, es nueva criatura. Las cosas, todas esas cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, tú no puedes cambiar la situación de los demás. Eso puede suceder, pero tenemos que empezar por nosotros, ¿verdad? Entregar de manera total nuestras vidas al Señor. Otra cosa poderosa es orar por nuestra familia. Hermano, la oración es el regalo más grande que podemos darle a cualquier persona en cualquier parte del mundo, incluyendo nuestra familia, que ni se dan cuenta que oramos por ellos. Pero cuando nosotros clamamos a Dios, Dios escucha la oración. Él dice, la palabra de Dios dice que sobre todas las cosas, os ruego, hermanos, que hagáis oraciones, rogativas por todos los hombres, por los que están en eminencia, por todos los que son perdidos, porque esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que todo el mundo se salve, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Luego, que entonces tú cambias tu ambiente en tu propia casa. Y ese ambiente va a servir de testimonio para los demás. Y poco a poco, hermanos, miren, en mi familia, mi abuelo fue el primero en conocer al Señor. Mi abuela no se convertía, hasta que llegó la abuela también. Después siguieron 2 hijos, la tía Miriam, mi padre William. Y hermanos, pero ahora somos, qué sé yo, 50 creyentes o más dentro de la familia. Entonces, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas, ¿verdad?, que conocemos, pero el reino de Dios tiene poder. En esa semilla del evangelio, que en ese caso eres tú, ahí están todas las características de ese árbol frondoso que llegará a ser a través de tu vida. Dios quiere bendecir. Tú eres la puerta de entrada para bendecir a tu familia. Sigue creyendo, no te aflijas. Sigue creyendo, sigue clamando, sigue dando buen testimonio. Hazte una persona conocida como esa persona de fe en tu familia. No te van a escuchar quizá ahora, pero mire, cuando vengan los problemas, porque siempre van a llegar,
ellos van a saber a dónde acudir. Ellos sabrán que no pueden ir donde aquel que hace drogas, aquel otro que también esté en la cárcel sufriendo. Van a ir donde ti, te van a buscar a ti. Tú te conviertes en el sacerdote o la sacerdota de tu casa, de tu familia. Dios te está usando para sembrar el reino dentro de esa familia que tal vez tenía esta maldición, pero Dios te ha puesto a ti ahora para bendición. Y a través de Cristo en tu vida, todas las familias de la tierra son bendecidas. Así es que créele a Dios que tú eres el faro, tú eres la sal, tú eres la luz que Dios ha puesto en tu familia, y esta promesa preciosa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero uno tiene que creerlo y echarle ganas, atizar el fuego, poder compartir el evangelio con entusiasmo. No echa fuera toda esa timidez que el diablo, que ese es el problema número uno de los creyentes, la timidez para hablar de las cosas de Dios. El Señor no quiere que seas tímido. Timoteo parece que estaba mostrándose un poco tímido y Pablo lo vio y le dice, ¿sabes qué? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo te animo, hermanita, que le creas al Señor, hermana Eslin, ¿verdad? Y vas a ver cómo Dios va a comenzar a salvar a toda tu familia, va a ayudar, el evangelio va a llegar a los que están en la cárcel y Dios va a levantar tremendos testimonios de el poder de su presencia, de tu palabra, de su palabra y de la oración que tú haces por ellos. Amén. Tienes que creerlo y sucede. Wow. Amén. Pastor, un momentito, disculpe. Gracias, buenas noches. Precisamente, bueno, estoy súper agradecida con Dios porque precisamente la mamá de mis primos, que el papá hizo el homicidio, este domingo ella y su hijo acompañaron a mi hermano a la iglesia. Entonces, estoy súper agradecida con Dios porque así como usted dice, pastor, siempre orar por ellos y como usted dice, ellos ven una luz en uno y siempre llegan a uno que una oración, que esto, y uno está para eso, gracias al Señor. También mi primo, él está en la cárcel por homicidios. Y wow, yo digo, definitivamente es una guerra espiritual y tiene que seguir uno orando y orando por ellos y para que cada uno vayan al camino al Señor, que es el deseo de todos nosotros con nuestra familia, ¿verdad? Pero Amén. gracias a Dios se van viendo los frutos. Les agradezco mucho y les bendigo. Buenas noches. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Eslin. Muy bien, hemos llegado al final y este es nuestro tiempo de oración. Hasta aquí llegamos con la grabación y vamos a terminar con un tiempo de oración.